Hola a todos, todas y todes. Nuevo Buenas, capítulo. ¿Cómo están? Sí, estamos grabando antes de que juegue Argentina. Sí, estábamos ahí especulando. Como full todos. incertidumbre. Venimos a traer certidumbre sobre otros temas, ¿no? Venimos a salir de la agenda futbolística que nos tiene un poco así, expectantes. ¿De qué vamos Para a hablar eso hoy? vamos a tratar de cambiar un poco de tema. Vamos a hablar de, esta vez sí, de la deuda en pesos. ¿Me vas a dejar? Sí, vamos a hablar de deuda en pesos porque además empezó a tener cada vez más relevancia, ¿no? Claro. Como que yo decía, ay, ¿quién quiere saber de la deuda en pesos? Bueno, ahora capaz que sí. Necesitamos saber de la deuda en pesos. Están circulando rumores, hay problemas. Hay problemas. Vamos a ir viendo de qué se trata. El dólar soja 2. El dólar soja 2. Tenemos el problema de los pesos, el problema de los dólares, el problema de los ingresos de la gente, porque subió el salario mínimo. Esto lo habíamos charlado la semana pasada, pero se efectivizó un aumento y hay también una cantidad de cosas que parece que se vienen atadas al salario mínimo y a los ingresos de todos nosotros. Y también un poco de qué es lo que se prefigura como... Nosotros hablábamos de la falta de un plan económico. Bueno, hay algún sendero que marca este gobierno. No sé si lo podemos poner bajo el paraguas de un plan económico, pero sí algunas pautas que tienen que ver con este ajuste fiscal, con desacelerar el crecimiento económico y bueno, charlar un poquito de eso. Y con precios justos, ¿no? Y con precios justos, que es un poco combustibles ahora. Así que... ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con dólar soja 2, que fuimos de los primeros en anticipar esa medida en nuestro querido podcast y lo voy a decir todas las veces que haga falta. El autobombo, esto vale para cualquier... Yo soy la del autobombo. Para cualquier formato de comunicación, de periodismo, lo que sea, sí. Siempre hay autobombo. Ya se confirmó, lo que sí se confirmó es que fue un poco antes de lo que se esperaba. O sea, claro. Se esperaba que sea a partir de diciembre, ya rige desde el lunes y entraron más de 800.000 toneladas porque si algo tiene el campo son silobolsas, evidentemente, ¿no? Sí, pasó antes de lo esperado o antes de todo el mundo que se dedica más o menos a esto esperaba que esto podía llegar a aparecer en diciembre, ¿no? Que era lo que ya veníamos charlando bastante acá por la necesidad de dólares para pasar el verano. Podemos charlar un poquito de por qué se adelantó, ¿no? Porque es medio una cuestión de que se sabía que en algún momento iba a pasar, era un rumor, sí, pero podía pasar recién, no sé, la semana que viene, de alguna forma, después de un tiro y afloje con el campo. Claro. Tal vez eso pasó, no nos enteramos si hubo un tiro y afloje, sino que más bien fue una decisión consensuada, como la presentó Massa, entre el gobierno, el Banco Central y las cerealeras. ¿No? Sí, que principalmente las cerealeras. Un dólar a 230 pesos. O sea, claro. Consiguieron actualizar el dólar soja previo. O sea, el dólar soja 2 es mejor que el dólar soja 1. O sea que ya tienen un tipo de cambio completamente diferenciado porque si ya hubo uno, ahora hay otro, también se va a esperar que haya otro en marzo, otro en agosto, y bueno, cada vez que el gobierno tenga que reforzar las reservas del Banco Central y necesite que entren dólares, básicamente. Sí, ya con estas señales de haber hecho el dólar soja 1, el 2, es decir, de que cada vez que hay necesidad de dólares el gobierno va a hacer un tipo de cambio diferencial, como este dólar soja, va a abrir otro, por lo tanto es muy difícil que una vez que esto termine en diciembre, algún sector del campo vaya a liquidar soja o lo que sea durante esos meses, con lo cual probablemente estemos de vuelta con el mismo escenario en marzo o en abril como decías vos, pero por ahí también está bueno charlar un poco sobre esto, ¿no? De cómo se llega a este acuerdo, por qué es un acuerdo, ¿no? Porque venimos por ejemplo, de cuando se hizo el dólar soja 1, la primera respuesta, si se quiere, fue de que bueno, ingresaron dólares, está todo bien, no hubo mucho debate. Pero en un momento el sector del kirchnerismo, Máximo Kirchner, en persona, dijo que el campo había puesto de rodillas al gobierno y que el gobierno de rodillas le dio el dólar soja, ¿no? Para poder salir de ese contexto después de julio, o sea, era toda una incertidumbre más grande que la que tenemos antes del partido de Argentina y la definición del Grupo C, o sea, como un contexto económico muy complejo donde, bueno, Máximo salió a decir el gobierno se puso de rodillas por una extorsión. Por una extorsión del campo que no está dispuesto a liquidar a este tipo de cambio. Claro. Entonces le dieron un tipo de cambio diferenciado. Ahora no parece ser ese el escenario. Claro, a eso quería ir porque justamente ese es el problema, ¿no? Que Máximo Kirchner lo presentaba como una extorsión, de hecho hubo muchos medios que se sumaron a una campaña contra la extorsión del campo en términos de que, por ahí se acuerdan, habían drones sobrevolando en el campo para ver dónde habían silobolsas. Bueno, muchos medios igual. No, algunos medios pero que fue respondido del otro lado, qué sé yo, Pagni habló de esto en un momento, mostró también silobolsas, hizo la cuenta matemática, todo el mundo hizo su propia cuenta, pero lo que voy es que hubo una campaña de decir el campo está especulando contra
los argentinos contra el Banco Central, contra el gobierno, guardándose la soja y no liquidándola, dejando a los argentinos sin dólares. Y bueno, ahí hubo un conflicto, si se quiere, aunque sea superficial, ¿no? Que terminó en que, bueno, el gobierno se tuvo que poner de rodillas ahora, como decíamos recién, no pasó eso. No es que hubo un debate ni siquiera de ideas, ni de ningún tipo de conflicto entre los sectores del agronegocio y el gobierno, sino que directamente se avanzó en este acuerdo. También pienso, ¿no? Cuando estás en una mesa de negociación y ya cediste, claro, como que también la discusión se te va corriendo, porque de repente es como, ¿por qué te voy a liquidar ahora si no es un momento donde ellos tengan la necesidad de liquidar? O sea, vos les estás pidiendo que liquiden sus ahorros en dólares, básicamente. Y si vos ya tuviste el antecedente que le diste un tipo de cambio diferenciado. Claro. A mí lo que me llama la atención no es el dólar soja, porque de hecho lo veníamos anticipando, un poco se preveía que iba a suceder porque el Banco Central necesitaba estas reservas. Lo que sí me sorprende es que hayan ganado tan fácilmente un dólar soja mejor que el anterior. Claro. Que es como, bueno, aceptar que la propia inflación de estos meses y aceptar que, bueno, un nuevo antecedente para el dólar soja 3, ¿no? Claro. Como, bueno, va a haber que de nuevo actualizarle la devaluación. Ni siquiera les alcanza ese tipo de cambios, sino que necesitan la actualización de esa devaluación, no sé cómo llamarla. Sectorial. Porque, sí, es una devaluación sectorial y también por un tiempo, porque esto es hasta el 31 de diciembre. Claro. Entonces, como que para mí lo que quieren hacer con eso es que tratar de que no se lleve tanto el efecto a precios. Claro, ahí también hay un debate, ¿no? Que creo que después podemos ir a hablar un poco cuál es la contraparte en pesos que tiene esto, ¿no? De la cantidad de dinero, y de ahí vamos hacia la deuda en pesos. Pero antes creo que está el punto de cómo el gobierno cede con el campo, cede con un sector del campo, porque hace un acuerdo con las cerealeras, que acá a veces, incluso nosotros, yo me hago cargo de que muchas veces uno dice no, porque el campo hizo tal cosa. Sí. Pero en realidad en el sector agropecuario hay muchos actores, hay productores, hay dueños de la tierra, hay cerealeras que son las grandes empresas, que son 7 u 8, que se dedican al comercio exterior, es decir, que le compran los granos a los productores, los guardan o los venden afuera, o hay algunas de estas cerealeras que se llaman cerealeras porque agarran los granos, los cereales y los venden, o también los procesan y los transforman en harina y en aceite de soja. Ahí va. Y se vio bien con Vicentín, para darle un ejemplo claro, se vio bien con Vicentín porque parte de la deuda que tenía Vicentín era con un montón de productores chicos, que en realidad cuando vos decís el campo, la silobolsa del campo, y no te estás refiriendo a un productor que tiene unas hectáreas que labura él mismo o por ahí alquila, pero que son como cadenas más chiquititas dentro de... Y que las que tenía ese sector ya las vendió en el dólar soja 1. Exacto, y que no tiene la posibilidad, la capacidad económica de especular, porque no puede aguantar esa cantidad de guita sin liquidar esa cosecha. Sí, en el medio que puede es el más grande, el que puede son estos 8, 7, 8. Claro, sí. Vicentín era uno de ellos, ¿no? Vicentín era uno de ellos. Fue absorbido por Glencore Viterra, se llama acá en Argentina. Es Suiza, ¿no? Sí, Glencore sí. Y Viterra se llama como la filial de acá. Ahora, el punto es que creo que por un lado hubo un acuerdo con las cerealeras, por eso uno puede ver en los medios a sectores que son incluso dueños de la tierra como la sociedad rural, que están en contra del dólar soja. Entonces uno podría pensar, ¿cómo puede ser que si el gobierno cede con el campo sigue estando en contra? Bueno, porque ellos piden más, piden una devaluación general, claro. Y porque el acuerdo del gobierno fue con las cerealeras, y hay una interna en el campo también que muchas veces el gobierno busca explotarla para llevar a su favor, por ejemplo, en este caso a las cerealeras. Lo hizo Guzmán en el 2020, también una medida similar en donde cambió las retenciones, que eso es algo que por ahí pasó un poco desapercibido, que tiene que ver con que todas las exportaciones de soja tienen un 33% de retenciones, es decir, de impuestos a los derechos de exportación, que es lo que tenés que pagar para poder sacar por aduana, por los puertos, a la soja. Lo que pasó ahora es que con la guerra en Ucrania se había modificado las retenciones para que todos los productos derivados de la soja también paguen el 33%, es decir, el aceite, como decía recién, y la harina. Ahora, era un beneficio impositivo que les habían dado al principio de este gobierno, y después con el aumento de los precios internacionales dijeron, bueno, te saco ese beneficio que era como para un sector muy específico. Sí, que además son productos que no se destinan al mercado interno. Nadie acá consume y aceite de soja, sino que va casi toda a China o a Europa. Pero el punto es que
digo que es una medida que también le hizo Guzmán en el 2020 porque es recortarle 2 puntos de las retenciones a estos 2 subproductos de la soja que manejan solo esta cantidad de cerealeras, porque son las que tienen la capacidad de mover el mercado de granos y en consecuencia el dólar. Entonces, con la corrida del 2020, Guzmán lo que hizo fue restarle 2 puntos a las exportaciones de estos productos y ahí empezaron a aparecer los dólares en las reservas porque ellos, bueno, activaron un poco las exportaciones de estos productos. Bueno, ahora pasa lo mismo. Entonces, no solo que se le da un beneficio a este sector de darle un dólar preferencial, sino que también se le bajan las retenciones, que es como una bandera también del kirchnerismo para defender la recaudación de los argentinos. Sí, y lo de darle el tipo de cambio diferenciado también es como... En algún punto te reduce lo que ese sector te aporta en términos de Estado, ¿no? Porque vos le das ese tipo de cambio diferenciado y ¿qué pasa con esos pesos que van al campo? Ay, no, esto tan una verga igual cuando uno habla de esto, o sea, perdón, pero es como son todas buenas para ellos. Claro. Ahí por él está el punto de qué pasa con esos pesos, cuándo de esto de este nuevo dólar soja se traslada a los productores o no, por eso por ahí los productores están enojados, cuánto de esta diferencial de retenciones se traslada a los productores. Bueno, lo más probable es que nada, sino que los productores sigan teniendo el mismo descuento que les hacen las cerealeras para comprar los granos que antes. Por lo tanto, es un acuerdo particular con las cerealeras, que son los jugadores importantes, son las manos grandes, la gente importante que maneja este mercado. Y ahí importa lo de Vicentín, no me acuerdo si lo decía Berco Genud, perdón, pero como el ejemplo de Vicentín, que no solo ahora es de una compañía suiza, sino del ejemplo de cómo hubiese servido tener un jugador ahí interno, que como esa empresa testigo desde el Estado, una empresa que estaba completamente endeudada con un banco público. Y nada, o sea, como la caracterización de lo que salió mal, ¿viste? Como la caracterización de lo que podría haber sido distinto. Porque en esto yo veía los capítulos anteriores, porque soy obsesiva, y decía como, bueno, vos decías, siempre te van corriendo a la cancha, y terminás diciendo, bueno, no sé, hay que fortalecer las reservas, porque es verdad, hay que fortalecer las reservas en el Banco Central. El tema es que si vos siempre para fortalecer las reservas tenés que acudir al campo con un dólar, no, un tipo de cambio diferenciado, se me da la voz, con un dólar, un tipo de cambio diferenciado, y después eso se te va en 2 meses, porque eso pasó con el dólar soja anterior, que es que se fue en 2 meses, nada, es muy exasperante y como que pareciera que no hubiese salida. Y el caso de Vicentín es decir, bueno, obviamente que es un ejemplo contrafáctico porque no sucedió, porque ese proyecto se quemó y finalmente Vicentín la compró una empresa suiza, pero bueno, ¿qué hubiese pasado si por ahí se hubiese tomado ese camino, ¿no? Y en ese sentido siempre hay esos caminos, ¿no? Como bueno, ahora no está tan claro un ejemplo como Vicentín porque claramente el gobierno, el plan económico, la idea es, bueno, incentivos a los empresarios, incentivos a las grandes empresas, ajuste fiscal, contracción de la actividad económica, FMI que nos pase la plata de los acuerdos y bueno, que se acomoden las ajustes, las variables macroeconómicas con un ajuste bastante tradicional, un ajuste ortodoxo, digamos, como de contracción del gasto público, algún endeudamiento por fuera con organismos multilaterales y chao. Tipo, no hay otra, no se ve otro camino. No, es el camino de la resignación, ya, ¿no? Como que... Pero en términos económicos, o sea, en términos políticos sí es la resignación, pero en términos económicos es recontra ortodoxo. Digamos, que heterodoxia en esto, nada, el acuerdo con Estados Unidos para que den datos fiscales y tratar de buscar a alguien... Sí. Bueno, qué sé yo, eso podría... No sé. Igual si yo a favor de eso, siempre, pero... Hay que ver qué piden a cambio, por eso lo podemos hablar después. Pero está el punto... Desconfiado. No, ahí creo que el punto es que si había algún tipo de discusión sobre que se podía llegar a tomar alguna medida distinta a la que planteaba el Fondo Monetario, creo que no solo con la firma del acuerdo, sino después con la salida de Guzmán y todo lo que fueron las corridas de esos días, ya está, ¿no? Creo que no hay
Pero hay elecciones el año que viene, ¿cómo ya está? Eso es lo que yo no entiendo. El Banco Central salió a decir que no esperan subir la tasa y también todo el gobierno dice, bueno, la inflación va a ir bajando, ¿no? Como ahora en noviembre la inflación va a ser más baja, no se sabe cuánto más baja, pero se espera que empiece con 5, el número tal vez sea 5,9, y que vaya bajando hasta llegar a ese 4% en otoño, ¿no? Y en abril, bueno, ya estamos más salvados porque de nuevo la cosecha y este ciclo que empieza y termina todo el tiempo, cada año en Argentina. De una, vos en el medio, en términos políticos, tenés una elección. O sea, como que si vos, tu apuesta está en el ajuste fiscal y en frenar la actividad económica, ¿cómo carajo llegás a agosto de 2023? Bueno, llegar se puede llegar, el problema es llegar competitivo, creo que apuntás. A que puedan llegar a ganar una elección o no, ¿no? No sé, sí, llegar, no, a mí no me queda tan claro. Te digo, en el medio tiempo del partido del sábado, que yo estaba como, puede ser que todo esté mal, tipo, puede ser que la economía sea un desastre y que nosotros nos vaya mal, o sea, que no pasemos fase de grupos, ¿qué pasa? Nos morimos, tipo, no hay nada bueno. Dame algo de donde aferrarme, algo. Yo mínimo. Creo que sí, está todo atado con alambres en la economía, sí. Pero también depende de quién quiera cortarlo, ¿no? O quién quiera empujar al gobierno. Tampoco sé si depende el 100% de lo que haga el oficialismo o tanto de lo que haga la oposición, las declaraciones que haga, sobre todo con la deuda en pesos que ya vamos a ir. Hay una cantidad de cosas que no cierran y que van cerrando poniendo estos parches de tipos de cambio diferenciados, hacer un acuerdo por 120 días. Pero que atrás de todo, creo que incluso hasta atrás de la oposición, está el acuerdo con el fondo, que es lo único que no se toca, ¿no? Sí. El acuerdo con el FMI o la deuda con el FMI sí, es intocable. Ancla. Claro, pero esa ancla también es una ancla para las chances del gobierno el año que viene. O sea, lo dijo Melconian hace unas semanas, no sé si se filtró o eso iba a estar grabado, pero él dijo que en su momento hubo una crisis, una de las tantas crisis en el gobierno de Macri, donde hubo una crisis de gabinete a fines de 2018, más o menos, en un feriado largo, en donde se discutió todo el fin de semana, todo el mundo rosqueaba de que Melconian iba a asumir en el Ministerio de Economía, porque ya habían llamado al FMI, etc. Y él dijo el otro día, en una conferencia ahora de estos días, donde él dijo, no, yo no puedo agarrar el ministerio para tratar de ganar la elección el año que viene porque el programa no lo voy a hacer yo, sino lo que lo va a hacer, ¿cómo se llama? Christine Lagarde, que era la directora del fondo en ese momento, y un programa del FMI nos lleva a perder las elecciones. Claro. Creo que acá pasa más o menos lo mismo y que se refleja en todos lados. Por eso para mí yo no creo que sea ignorancia, sino que es más una rosca o tratar de querer discutir alrededor del programa del kirchnerismo, los puntos económicos del kirchnerismo, como por ejemplo aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, tratar de dar algún tipo de medidas ortodoxas o de algún boom de ingresos para el año que viene para tratar de llegar competitivo a la elección, que hacen sectores del kirchnerismo que reclaman este tipo de medidas. Creo que ese tipo de medidas son incompatibles con un acuerdo con el FMI, porque si hay que recortar el gasto público para cumplir con las metas, no se puede subir las asignaciones familiares, no se puede subir el potencial de trabajo, porque eso aumenta el gasto público, no puedes aumentar el gasto al mismo tiempo. Nosotros lo estamos viendo de manera muy económica. A mí se me viene una charla de 2014, creo que fue, que estaba Axel Kicillof con Íñigo Errejón. Ah, el de España. El de España. El del PP. No, el de... No, ahora no sé en dónde está, porque rompió con Podemos. Rompió con Podemos, pero... Bueno, no importa. Es municipal, Íñigo. Me parece su plataforma. No digas, qué bardero. ¿Es municipal, real? Él es... él es... El partido de él es de Madrid, ¿o no? Sí. No sé, bueno, me perdí un poco. Cuando rompieron, él se presentó solo ahí, no se presentó después el sello nacional era Podemos. Sí. Bueno, no importa, no vamos a entrar Esto fue hace unos años, el modelo electoral español, además que requiere 3 horas para poder entenderlo. No, el punto de esta charla, y por eso lo traigo en esto de que vos decís, bueno, no hay posibilidad económica de hacer más competitivo al kirchnerismo, sea en la presentación que tenga. Y algo interesante que pasaba en esa charla es que Axel, economista también, decía como, bueno, todas las cuestiones económicas de por qué había que votar al kirchnerismo, creo que eran las elecciones de 2015, si mal no recuerdo. Y yo lo que decía es, no, la gente no vota con el bolsillo, la gente vota un proyecto, vota una idea, vota
con esperanza para tener la campaña de Lula y la de Cristina. Vota con una idea, vota apuesta. El voto es una apuesta a algo. Entonces, y nos estamos metiendo en un campo completamente político, pero yo creo que ahí hay un peso donde vos por ahí, si te despegás de este gobierno, por más que sean parte de este gobierno, pero si la línea es despegarse de lo que pase con Massa, con Alberto, bueno, ya de Alberto ni hablamos, pero con el de Massa, bueno, presentar como una alternativa nueva, que creo que fue lo que hizo Cristina en su acto, de cara a esa esperanza y a ese proyecto. O sea, que la gente no vote con el bolsillo, sino que vote con la ilusión, con fe, con esperanza, con deporte. Pero que la ilusión también es del bolsillo, porque su principal... Sí, yo traigo esto porque a mí cuando lo escuché en esa charla me quedé como, wow, hay un punto acá, ¿viste? Porque uno piensa todo en términos de variables económicas, de, che, esto no me da, porque cuántas veces en Argentina uno dice, che, esto no da, o sea, esto no aguanta, y aguanta. Está bien, pero vos ¿a quién le ganaste, Íñigo? ¿No? ¿Cuántas elecciones ganó? ¿Qué sé yo? O sea, si hay que preguntarle, Axel ganó las elecciones con no sé cuánto % de los votos en la provincia de Buenos Aires. Porque recorrió toda la provincia a de la Buenos Leona, Aires, que era imbatible a nivel nacional incluso, sí. Era la mejor candidata del mundo. No, lo que voy es que está bien, puede ser, o sea, qué sé yo, yo no sé nada de campaña electoral, era una chicana boluda. Pero vamos a poder recordar este capítulo y decir, viste que tenía razón, esto es todo para el futuro autobombo. Pero muchas veces lo que hacen, o sea, lo que hace sectores del kirchnerismo, sobre todo Cristina, es repetir todo el tiempo que con ella en la presidencia tenían el salario más alto, nosotros teníamos los salarios más altos de la región en dólares. Qué lindo momento. Entonces, puede ser una ilusión, pero es con el bolsillo. A lo que voy es que todo el tiempo se remite a ese punto. Esa. Claro, y las banderas del kirchnerismo en términos económicos tiene que ver con eso, con el poder adquisitivo del salario. Y también con el desendeudamiento, y ahí si querés entramos a la deuda en dólares, porque era una de las banderas del kirchnerismo desde Néstor, digo, como del kirchnerismo cuore, era una de las banderas el desendeudamiento, la idea de soberanía nacional, tanto en términos de endeudamiento extranjero como de endeudamiento en general. Después, la línea más de Guzmán fue como, bueno, hay que generar un mercado financiero en pesos, entonces es importante el endeudamiento en pesos. Lo que tiene que haber es un nunca más, y de hecho se habló de un nunca más al endeudamiento externo. Claro. Eso se bajó, ahora estamos pidiendo a gritos deuda en dólares con organismos multilaterales que tienen una tasa de interés muy baja, entonces obviamente no es lo mismo pedirle a un organismo multilateral que se supone que tiene un objetivo más de desarrollo que pedirle al mercado financiero, pero hay de nuevo endeudamiento en dólares y hay un crecimiento muy fuerte del endeudamiento en pesos. Uy, tapé el micrófono. No, y no diría solo fuerte, sino como que empieza a ser un poco más crítica a su sostenibilidad en algún punto. Sí, creo que desde el momento en que uno firma el acuerdo con el FMI, no investiga lo que hizo Macri con la deuda con el FMI y avala qué palo para todo este proceso, no, pero también para el kirchnerismo. Había una comisión en el Congreso que se tenía que ocupar de eso. Claro, como decía el general, cuando querés que no se discuta algo, mandar a una comisión y va a dejar de formar parte del debate público, ¿no? Entonces, creo que desde el momento en que nos investigó todo eso, que se llevó adelante este acuerdo con el fondo, que se llevó adelante un acuerdo a 16 años, creo que es. Porque es primero el stand-by y después el de facilidad se extendió. Claro, por eso, pero desde el mismo punto en que uno acepta todas estas condiciones, bueno, el problema o el discurso del desendeudamiento ya está un poco, por lo menos, en cuestión sobre la base de que el gobierno del Frente de Todos, con Cristina Kirchner como vicepresidenta, está tratando de cumplir con las metas del FMI para pagar la deuda con el FMI, y esa es la prioridad de este gobierno. Y Cristina Kirchner respalda Massa en ese sentido. Después, bueno, puede ser que, bueno, la alternativa ¿cuál era? Ninguna. No, bueno, al parecer. Yo me refería también a lo de las banderas políticas, pero en algún punto hay una dinámica del capitalismo del siglo XXI y del peso que tiene el endeudamiento, que en realidad, si uno se pone a ver los números de Argentina en relación a los números de otros países, decís, no es tan grave la situación de endeudamiento, porque vivimos en un mundo donde los países están muy endeudados. Ahora, cuando pasa el contexto internacional, donde hay un fortalecimiento del dólar y esos indicadores empiezan a ser un poco más problemáticos, bueno, se abren como otros interrogantes. No sé, a mí todo el tema de la deuda en pesos me genera muchas contradicciones porque hay una parte mía fuerte que dice, sí, tenés que generar un mercado financiero en pesos. El tema es que si ese mercado financiero en pesos está siempre atado
o a la inflación o a el dólar indirectamente, bueno, estás al horno. Porque en realidad no es un mercado financiero tan autónomo, ¿no? Digo, no te permite justamente las posibilidades que te permite un mercado financiero en tu moneda, porque en realidad estás atado a las variables que siguen reproduciendo esa inercia, ya sea por devaluación o por inflación o por cómo se retroalimentan. Es el problema que no se puede licuar, ¿no? Que ese es el principal punto. Esa es el principal objetivo. No, también generar mercado financiero. Somos un país con muy poco mercado financiero, no tenemos ni siquiera la costumbre de tener deuda, ni para comprarse una casa, ni hablar, pero ni para comprarse autos, ni... Bueno, por suerte la educación es bastante pública y eso, la educación pública hace que la educación privada también sea más barata, entonces no tenemos la costumbre de los préstamos estudiantiles y demás, pero si uno va viendo los países occidentales del capitalismo del siglo XXI, el endeudamiento tanto de los países como de las personas es mucho más exponencial de lo que era hace 30 años. Sí, obvio. Eso tiene sus pros y sus contras. Obvio, sí, yo no estoy haciendo una defensa de eso. En Brasil hay mucha gente, la tasa de endeudamiento de las familias para gastar en consumo es como el doble en Brasil. Acá igual está creciendo, algo que no pasaba antes, pero bueno, con todo este desarrollo. Pasó mucho con Macri eso. Macri tuvo la política esa de ANSES, que fue tremenda, de dar deuda a las familias. Claro. Era como no tenían mango. Bueno, endeudate. Endeudate para pagar el supermercado, dale. Después no sé cómo lo pagamos. Claro. Es horrible. Pero el punto es que creo que ahora, actualmente, con lo que está pasando con la deuda en pesos, tiene que ver con esto de recomponer el esquema de deuda en pesos que partió desde de Guzmán en su momento, apenas asumía. ¿Por qué decía que había que recomponer la deuda en pesos? Porque estaba rota, porque la había roto la CUNSA. Sí. La CUNSA hizo un reperfilamiento, que fue un default, dejar de pagar toda la deuda en pesos después de haber perdido las PASO. ¿Por qué? Todo el mundo que tenía deuda en pesos quería comprar dólares e irse. No, básicamente por eso. Entonces lo que hizo fue decir, no te voy a pagar los bonos porque si no te vas a ir corriendo a comprar dólares. Y Macri no quería poner un cepo cambiario, un control de cambios, porque... igual la CUNSA puso el filosófica. Sí, pero hasta $10.000. Sí. Y habían muchas exenciones, había muchos canales para que ellos se puedan ir. De última se podían ir por el contrato con liquidación y llevar a la brecha, toda una cantidad de problemas. Siempre de alguna forma se van. Pero igual no se lo perdona a la CUNSA que haya puesto el cepo, aunque haya sido de $10.000. Sí, puede ser. Yo creo que más el problema antes que ese es el de la deuda en pesos, el de reperfilamiento y todo eso. Sí, pero yo siempre que lo escucho que le tiran un palo es reperfilamiento y... claro, bueno, puede ser que en La Nación más le tiran eso. Sí. Claro, es como vos, traidor. El sector de las halcones le dice eso. Sí. Eso es cierto. Pero ahora, ¿qué pasó? Bueno, hubo todo un crecimiento de la deuda en pesos, primero para financiar el déficit, siempre para financiar el déficit, es decir, que el Estado argentino gasta más de lo que recauda, que ya venía desde el macrismo, pero que ahora, en 2020 con la pandemia, creció un montón el déficit por cuestiones lógicas, y para financiar ese déficit se tomó deuda, en este caso en pesos, y otra parte fue emisión monetaria. El punto es que en ese momento, como no había un acuerdo con el FMI, Guzmán o el Banco Central podía hacer emisión monetaria para financiar ese déficit bajo los límites legales de Argentina, pero esa cantidad de emisión monetaria era bastante grande en comparación a la deuda en pesos. ¿Por qué? Porque Guzmán no quería indexar la deuda la deuda ser que está indexada a la inflación, al dólar o a cualquier otra de estas variables que uno no puede controlar. Entonces se trataba de tomar deuda y si no se podía tomar deuda se emitía. O sea, no se quería convalidar una tasa de interés muy grande. O sea, no se querían pagar muchos intereses por deuda. Eso este año medio que se terminó de romper, sobre todo este año, a partir del acuerdo con el fondo, que le pone un tope a la emisión monetaria, que es del 1% del PBI, para financiar el déficit. Entonces se emite, es decir, se imprimen billetes hasta cierta cantidad, que es el 1%, y el resto se tiene que tomar deuda. Eso que hace que el gobierno y el Banco Central estén condicionados a ofrecer una tasa de interés mayor. Por ejemplo, esta semana se ofreció hasta una tasa del 118% efectivo anual, que es mucho más de lo que te pagan a vos por un plazo fijo. Eso se lo dan a los bancos a un plazo muy, muy corto, y mucha deuda, como decía Cande, atada a la inflación y al dólar, o las dos. Lo primero que hizo Massa cuando asumió fue cambiar la deuda, que estaba a tasa fija, como decíamos recién, tasa variable, lo que sea. Canjeó mucha de esa deuda por bonos duales, que ahora son medios conocidos, que es que
de acá al vencimiento, lo que sea más alto entre la inflación y el dólar se le va a pagar. Es decir, si la inflación subió más que el dólar, se le paga eso, si no lo otro. O sea, es un como win-win. el bono más atractivo que existe para el financista. Pero ni eso está ocurriendo ahora porque hay cada vez más desconfianza en que esa deuda se pague. Claro. ¿Por qué? Porque hay altas chances de que la Kunza vuelva a ser ministro de Economía. No. En parte pero sí. Antes de eso tiene que ver también con la sostenibilidad. O sea, yo decía, es el mejor escenario para el financista. Bueno, ya cuando la apuesta es muy buena, hasta el diablo desconfía, ¿es la frase? Es demasiado bueno para ser real, sí. Pero no sé hay otra más vieja que es distinta y no la recuerdo. Pero es como lo que ofrecía Cositorto. Claro, es como que decís, esto es demasiado bueno para ser real, ¿cuánto se va a poder sostener? ¿Cuánto va a poder renovarse y que me paguen, de hecho, esa promesa? Igual la Kunza no salió públicamente, pero en esos off, a decir, bueno, nosotros no vamos a reperfilar la deuda. Yo leía financistas en Twitter que decían como, no te vamos a creer, porque ya lo hiciste antes. Por eso, bueno, es un punto de credibilidad. O sea, pero en algún punto lo hablábamos la semana pasada, también el gesto de la Kunza de decir no vamos a reperfilar es un gesto de transición, es un gesto de decir, bueno, pará, vamos a poder mantener esto, o sea, como para... Por ahora. Ay, ¿cómo no le crees? No, porque, o sea, hace un rato estábamos hablando de las elecciones y ahora tiene que ver con lo mismo, o sea, hasta qué punto le conviene a la Kunza, o su candidato que parecería ser Larreta, de hecho... Esta semana apareció públicamente con empresarios a Larreta presentándolo a la Kunza como su economista o en el gobierno acá porteño como presentándolo en una mesa donde él habla. Sabe que sería su ministro de Economía. Claro. En el medio pueden pasar muchas cosas. Porque también la tiene Espina. La Espina. Sí, sobre todo la Espina. Y en el medio está Melconian, que siempre está. Siempre está Melconian. Y que está armando... más consultor privado. No, pero ahora está armando, o sea, sí, pero también está armando un plan económico del establishment. Sí, de la Fundación Mediterránea, sí, lo tiene. Que ustedes tienen que saber, y esto es muy importante, es que la Fundación Mediterránea es Techint y es Arcor, sobre todo. Y Cavallo. Y Loma Negra un poquito y otras, claro. Fue Cavallo fue su fundador, ¿no? O fue, no sé si fue su fundador. Pues, no, pero fue uno de los exponentes que ahí se preparó en la convertibilidad, por ejemplo. Claro, esa es casa de todos los males de la Argentina. Claro, y no, es el think tank de derecha, claro, y obviamente lo financian empresas. Era interesante igual, porque habían sacado como el plan, que ya la realidad es muy dinámica, así que seguramente lo están actualizando, y ellos mismos decían, bueno, la imposibilidad de hacer una devaluación profunda, como de estas cosas que suelen decir, porque siempre dicen, bueno, bajen los impuestos, hagan devaluaciones. Sí hablaba de privatizaciones, que eso ya igual lo tomó Macri, como caballito de batalla, pero decía, bueno, ciertas imposibilidades de hacer un plan así de shock muy fuerte en la economía argentina. Volvamos a la Kunza. No, el problema ahora es que, pese a que se le dan todos los caramelos a los bonistas, a los tenedores de bonos en pesos en Argentina, que pensemos que para entender bien esto, no es que somos nosotros los tenedores de bonos. Pasa a menor escala que la deuda a nivel internacional, claro, pero nosotros por ahí podemos invertir en un fondo de inversión que invierta en estos bonos, pero ¿cuánta plata podemos llegar a poner? Acá estamos hablando de miles de millones de pesos que mayormente lo tienen los bancos a través de sus fondos comunes de inversión. Las empresas de finanzas que tienen también sus propios fondos de inversión, ALIC se llaman, o las empresas de seguros que tienen también mucha plata de los seguros que nos cobran a nosotros y las tienen que valorizar para pagar eventualmente, que cuesta mucho, y las prepagas, sobre todo, que también nos cobran todos los meses, las obras sociales, los prepagas, que nos cobran todos los meses una porción de nuestro salario y ellos lo valorizan. Y ellos ganan mucha plata y son uno de los grandes jugadores ahí, por eso siempre están cerca del gobierno, es un nicho ahí importante. Entonces, con todos esos sectores el gobierno suele negociar para que le compren la deuda que sale a licitar. Ahora, el problema más concreto es que esas licitaciones, es decir, creación nueva de deuda, instrumentos nuevos, bonos nuevos que antes no existían, para reemplazar a los que vencen, está siendo cada vez menor la cantidad de inversores de estos grupos que deciden renovar esa deuda y tomar la nueva deuda, es decir, seguir financiando al gobierno, aunque se le ofrezca esta tasa de 118% que fue la última, por ejemplo, no se llegó a renovar toda. Cuando para cumplir con la meta con el fondo del tope de emisión monetaria, lo que se necesita es cálculos que se hacen, es de
que la deuda se refinancie en un 130, 140%, eso era para este año, para el año que viene debe ser... Sí, o sea, que crezca el endeudamiento también. Claro, que tiene que crecer el endeudamiento para que caiga la emisión, es una cuenta más muy de almacenero, como le gusta decir a la gente. Entonces, ahí está ese problema y está el problema de que en la medida en que se acerquen las elecciones, lo que espera el mercado, toda esta gente que especula con qué va a ser el próximo gobierno, tiene que ver con esto, ¿no? De si el próximo gobierno va a honrar la deuda en pesos, la va a pagar, la va a refinanciar, qué va a hacer, si va a asumir y va a hacer un shock devaluatorio, si asume y hace un shock devaluatorio, toda la deuda en pesos que uno tiene, los plazos fijos, etcétera, pasan a valer muy poco en medios en dólares y así. Entonces, toda esa incertidumbre... Sí, igual si hay un shock devaluatorio e inflación y si a vos te aseguran una corrida por inflación... Bueno, mucha gente de la que opera ahí dice yo prefiero comprar, en vez de dólar link atado al dólar, compran bonos SER, porque dicen acá siempre las subas en el dólar se trasladan en inflación y a mediano plazo es probable que me convenga más estar atado a la inflación, eso es cierto. Sí. El punto también es que esto de que el gobierno no devalúa, sí, que muchas veces se especuló con que el gobierno iba a devaluar, sino que hace programas como el del dólar soja, lleva a que sea dificultoso saber cuál va a ser el dólar de referencia para que después te paguen. Entonces sí, hay muchos problemas, no es solamente el problema de... hay muchas variables, digo, que juegan en el medio de este tema de la deuda en pesos que puede repercutir en el financiamiento del gobierno y por lo tanto en el cumplimiento de las metas con el FMI. Bueno, pero que eventualmente es muy difícil que pase, en esta ocasión es muy escéptica, pero que en algún momento el FMI diga no me cumpliste la meta, ahora mañana tampoco, pasado tampoco, no te giro más la plata y eso podría ser entrar en un problema. Va a empujar a la crisis. Argentina va a ser el primer país en crisis de Latinoamérica, va a empujar a una crisis de deuda de nuevo en Latinoamérica. En este contexto geopolítico no la veo. Puede pasar eso. Pero sobre todo el problema es que los bancos, todas estas organizaciones tienen miedo de perder plata, de que toda esa plata, si de un momento al otro, ponele 1.000 millones de pesos, que es poco, de un día para el otro se digan no lo voy a pagar y te lo voy a pagar a 5 años, bueno, puede ser que nos paguen con creces. La deuda en pesos, ese sería el tema. Pero en el balance de esas empresas, en ese momento en que se dicta un reperfilamiento, son pérdidas multimillonarias que llevan a todos estos problemas. Y ahí también sale de nuevo la CUNSA a dar como una suerte de tranquilidad, porque la CUNSA, que sería el ministro de Larreta, obviamente tiene un perfil más moderado. O sea, habría que ver qué diría la Espina, habría que ver qué diría un sector más intransigente. Por eso no dicen nada. Por eso no dicen nada. Están jugando con eso también. Claro. Por ejemplo, o sea, lo que se dice también es que hay una división ahí, no sé, entre los economistas, pero entre Larreta y Macri, de que Larreta prefiere una transición ordenada. Claro. Y Macri prefiere que 3-4 meses antes de las elecciones estalle todo así él sube. Claro. No, son rumores, pero medio cínicos, que eso es claro que eso repercute un poco en lo que tiene que ver con esto de la deuda en pesos. Entonces también no es solamente mirar cuál va a ser la capacidad de pago que tenga el gobierno de esa deuda en pesos, sino mirar las encuestas, a ver cómo le va a ir a la gente, cómo le va a ir a los candidatos en las elecciones. De nuevo esta desconexión, ¿no? Porque esta es una discusión entre financistas y el gobierno y como, a ver, obviamente que son variables muy, muy fuertes que impactan en toda la economía, o sea que al fin y al cabo te llegan a tu bolsillo, pero en el marco, ¿no? De empezar una campaña electoral, o que yo creo que ya empezó, digo, como que Cristina la inauguró en La Plata. Bueno, qué desconexión hay en los temas que se están charlando con la gente, que igual yo entiendo, es muy pelotudo mi análisis, pero estamos todos medio pelotudos con el Mundial viendo 18 partidos por día. Bueno, ok, como ¿qué va a pasar en diciembre? ¿Qué va a pasar cuando, si bien el plan viene siendo de ajuste fiscal y este ajuste fiscal se está haciendo ya hace varios meses y la contracción económica ya se empieza a notar en esos indicadores de consumo, en esos indicadores como más de la macro, se empieza a notar, bueno, ¿qué va a pasar cuando se empieza a consolidar ese modelo, no? Porque falta mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa en diciembre, que es un mes complicado para la Argentina? ¿Qué pasa durante el verano? ¿Cómo pasamos el verano? Como que ¿hacia dónde vamos para llegar a ese agosto de 2023? Si el plan es siempre ir tapando hoyos con dólar soja 2, dólar soja 3, dólar soja... y arreglos con empresarios para que no se traslade tanto a precio. Digo, ponele que en otoño llegamos a este plan de masa y la inflación es del 4%. O sea, la expectativa es esa, la expectativa es que tengamos inflación del 4% y que el salario entonces en ningún momento al frente de todos le lleva a ganar a la inflación.
Esa es la expectativa, ese es el mejor escenario posible. Digo yo porque siempre lo pienso en términos de mejor escenario posible, peor escenario posible. El mejor escenario, el salió todo bien, ¿es ese? Hasta ese momento poco. Sí, el problema es después cómo se sale del acuerdo de ese de precios también. Pero también, porque el acuerdo de precios es por 4 meses. Claro. O sea que también, digo, nadie sabe, primero hay que pasar el verano y después del verano... a ver, para mí el tema de ir bajando la inflación de a poco y darle... tratar de llegar a las elecciones, como que lo principal para el gobierno sería tratar de llegar a las elecciones con la inflación un poco más controlada, ¿no? Que parte de una tesis, si se quiere, más entre economistas que viven del Excel, en donde dice, por ejemplo, que se comprueba, mediante algunos, estudiar un poco los números de la historia, de que todos los gobiernos que hicieron algún tipo de plan de estabilización, soft o hard, llegaron mejor a las elecciones porque dieron más certidumbre, porque bajaron la inflación. Por más de que... Pero los planes de estabilización se hacen al principio del gobierno, no se hacen al final del por más que sí, pero que además los planes de estabilización llevan a una pérdida del poder adquisitivo inicial también. O por lo menos congelar esa imagen distributiva. Que en general se suele decir. O sea, por más que un economista en la tele te diga hay que hacer un plan de estabilización, de evaluar, bla, 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 y el salario va a aumentar, sí, cuando te dice el salario va a aumentar en la misma cantidad, por ejemplo, que la de evaluación, es de ahí en adelante. Todo lo que perdiste antes, ya está, lo perdiste. Por eso, muchas veces lo que se dice es que congela la imagen distributiva, porque ya está, si perdiste el salario, lo perdiste, de acá en adelante vemos. Entonces, el punto, creo que ahí lo que se especula adentro del oficialismo en este caso es que si más o menos se controla la inflación, podría ser positivo, porque da tranquilidad, si se quiere, para la población de que la situación no se va a desmadrar, no sigue aumentando la inflación, sino que más o menos baja. Si el modelo es ajuste fiscal y contracción económica, entonces ¿cómo el salario le va a ganar a la inflación? Por ahora nadie se plantea eso. No sé quién quiere que el salario le gane a la inflación. Eso. Claro, bueno, la gente se plantea eso. La gente necesita que el salario le gane a la inflación un año. O sea, venimos perdiendo ¿hace cuánto? ¿De 2017? Yo realmente por desde 2017. Pero... ya es como... Pero creo que ese es el punto. Que era lo que hablábamos muy al principio. De que para mí es incompatible que los ingresos le ganen a la inflación bajo un programa del FMI. Por lo menos los ingresos de los estatales. ¿Por qué, por ejemplo, por qué Massa estaba en contra de la suma fija, que lo dijo con Navarro hace un mes, más o menos? ¿Por qué muchos municipios no podían pagar porque tenían las cuentas muy con lo justo, por no decir en rojo? No sé bien cuál es muy heterogéneo eso. Bueno, es déficit fiscal finalmente, entonces, ir una suma fija, una recomposición del poder adquisitivo. Lo mismo con las asignaciones familiares, lo mismo con el plan potenciar trabajo, lo mismo con un bono de fin de año para los trabajadores del Estado. Estamos en el potenciar trabajo, por favor, me tienen harta. Entonces, todo eso es elegir a quién contentarnos, o sea, con todos los condicionamientos de caso. Si bajas el déficit para que esté contento Estados Unidos, o das aumento de sueldo para que el sueldo le gane a la inflación. Yo no creo que sea tanto, o sea, sí es por el marco del Fondo Monetario y de una, pero también es para el mercado financiero de acá. O sea, también es para el sector empresario de acá. No, para mí el FMI, y esto es recontra personal, pero está muy regalado en el contexto. Como vos tenés el espacio, si tuviese la cintura política, de clavar un plan que no sea el de ellos. Y no les queda otra. Porque tenés a los países en la región endeudados. Porque tenés ellos fortaleciendo el dólar. Digo, tenés un montón de circunstancias que hacen que realmente te tendrían que estar empujando a un default. O sea, te tendrían que empujar a eso. ¿Por qué harían eso? ¿Qué ganan ellos haciendo eso? Que Argentina... Aleccionar al resto de los países, por ejemplo. Sí, o que se te genere una onda donde todos los países entran en default. ¿Qué estamos en los 80? Y puede ser. No salió bien eso para el fondo tampoco. Los ciclos de mercado se repiten. Aprendieron. No, yo creo que está regalado en ese sentido. Yo creo que el que está regalado es el programa económico de Argentina, que está regalado al FMI, hace todo lo que pide el FMI. Hace lo que pide la clase empresaria de acá. Más o menos, porque, o sea, ponele que la contraparte de esto... de tener 18 tipos de cambio no le gusta al FMI. O sea, todo bien, pero hay cosas que hacemos que no están bien en términos del programa del Fondo Monetario y se siguen haciendo. ¿Por qué? Y bueno, porque lo van a aceptar. Bueno, pero no modifican las... Se hace, por ejemplo, para llegar a la meta de reserva hacia la meta fiscal, porque al mismo tiempo que se hace un dólar soja,
eso genera más recaudación por retenciones. Sí, está bien. Y el dólar Qatar, digo, ¿qué explicación le das al FMI del dólar Qatar? Más recaudación porque son percepciones de ganancias. Sí, pero esta es una menos salida de reservas. Pero es menos salida de reservas. Del mercado, no sé. Es menos salida de reservas. No, pero creo que todas estas medidas que tienen más que ver con recortar el gasto, todas estas medidas recesivas, como vos decías, que tienden a la recesión, ya se están sintiendo ahora en estas últimas semanas. En octubre la caída del consumo masivo fue estrepitosa, cayó como 5 o 6% en un mes, es un montón con respecto al año pasado. Ya hay muchos signos de estos datos, de la actividad del consumo, que se está sintiendo, que se está resintiendo la actividad económica, lo cual lleva a que, por ejemplo, o uno cree que muchas de estas empresas empezarían a no ganar tanta plata como antes, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cuán a favor pueden llegar a estar de toda esta política recesiva o no? No es que está todo el mundo alineado en que hay que cumplir con el FMI tampoco, sino que hay muchas contradicciones, creo, en el medio de este programa con el fondo. No sé, yo creo que la UIA lo único que quiere es que le bajen los impuestos. Como que no Puede está ser. pensando en a quién le venden. Es una perspectiva que le falta la de, es probable, sí. de la demanda. Y porque para ahí el negocio no pasa por ahí, sino que acá este es un país barrani y que el negocio pasa por otro lado. No, yo creo que a veces hay cierta... son medio obtusos. Como que menosprecian el peso, pero por eso, la importancia del mercado interno. Claro, desde ahí está Igual Funes la de UIA Rioja. son empresarios grandes en general. Pero el representante de la UIA de Funes de Rioja, él estuvo en contra de firmar con precios justos, por ejemplo. Pero hubo toda otra cantidad de empresas que sí muy firmaron. políticamente. O sea, él está en contra de este gobierno. Sí, obvio. Pero la mayoría de la cúpula empresaria está en contra de este gobierno, ¿no? Sí, no sé si tanto como él. No sé si tanto Puede como ser. Funes. Pero ellos lo Funes. eligieron. Alguien lo eligió para que esté ahí. Es un halcón, sí, está bien. Pero bueno, por eso hace a las propias contradicciones que hay. Lo que sí hay, creo, es un ataque más homogéneo a lo que decías hace un rato del plan potenciar trabajo, a las asignaciones familiares, sobre todo al plan potenciar trabajo, ¿no? De todos estos últimos días. Las auditorías, tuvimos claro. Sí. Ahora saltó lo de que se le quería levantar el secreto fiscal. Creo que Levanta el secreto fiscal para ver la gente que sacó la plata afuera. Eso era lo que manejaba Di Tulio hace menos de un año. O sea, pasamos de levantar secreto fiscal para ver la gente que había sacado dólares durante el gobierno de Macri a levantar el secreto fiscal para la gente que cobra menos de 29.000 pesos por mes. O sea, es joda. Es joda, yo no lo puedo creer. O sea, realmente cuando leo esas cosas digo, si uno parece una Matrix donde de repente te cambian el escenario y decís, esto es real, esto está avalado socialmente. O sea, está bien que persigan a los pibes a las familias que cobran 29.000 pesos por mes y no está bien que persigan a los que se llevan la guita a un paraíso fiscal. No está bien eso, está mal. O sea... No, en términos simbólicos también, en términos políticos, eso lo podría hacer cualquier ministro de Macri y se aplaudirían entre ellos, pero uno espera otra cosa del Frente de Todos. ¿Qué esperaba? no sé, ahora eso está en debate. Pero eso es cierto, tiene que ver igual con un problema también más estructural de Argentina, con todos estos secretos fiscales, bancarios, legales para comprar dólares que siempre favorecen a las grandes empresas, a los grandes fugadores de divisas, que en este caso se lo quiere usar, no sé, para hacer algún tipo de campaña pública en contra de algunos beneficiarios de potenciar trabajo. En esto con la IRS, que tiene más aparato que la FIP, por ahí se podría dar una señal política de blanquear los activos que tienen argentinos en Estados Unidos. Que igual los que lo hicieron bien, y otra cosa es... los que lo hicieron bien y tienen empresa fiscal en Delaware, tienen una empresa en Delaware, no lo van a agarrar con porque está hecho institucionalmente para que no lo agarres. Van a agarrar a los que tengan cuentas en bancos de Estados Unidos. Sí. ¿Va a ser solo de Estados Unidos o tipo si tienes una cuenta en un banco europeo también? ¿Cuánto poder tiene la IRS? No, esto es en Estados Unidos. Ah, bueno. Y después hay que ver si los estados de Estados Unidos quieren acceder. Por eso Delaware capaz que no accede.
es probable que no. No, lo hagan. pero además si vos tenés constituir una sociedad, ¿por qué te van a agarrar si no está tu nombre? No, obvio, la eso gracia también. de las sociedades. Eso también. O puede estar tu nombre y ser una sociedad. No, o pero vos si sos de el repente sos un beneficiario final. programador, o sea, en esto también, ¿no? Esto del campo no son todo lo mismo. Bueno, si vos sos un programador y vendés servicios a una empresa de Estados Unidos y tenés una cuenta en el Bank of America y la tenés a tu nombre y simplemente cobrás afuera, que sería como barrani porque no lo estás metiendo acá en Argentina, y de repente te van a agarrar a vos. ¿Por qué? Sí. Y porque está tu nombre, amigo. Pero si está declarada, no pasa nada. El punto... Sí, pero no creo que la tenga declarada. O sea, la verdad, no creo. Capaz hace la factura y entran los $12.000 por año. No creo. El tema ahí creo que hay varias cosas que son chiquitas igual. O sea, por un lado es cuál es la contraparte, qué quiere Estados Unidos a cambio. Parecería que meter más controles en la UIF y todo lo que es lavado de activos, es decir, Sí. que ellos también tengan acceso a las cuentas en Argentina, de alguna forma poder monitorear un poco las cuentas de Argentina, por lo tanto es un poco de pérdida de soberanía también, por todo Es hacia dónde va el mundo igual eso. a la pérdida de soberanía, sí, desde hace bastante. No, digo como a esta idea de que estén más cruzados los datos bancarios y fiscales de los distintos países para que justamente no se vayan los fondos de un lugar a otro. Estados Unidos tiene acuerdos así con 150, creo, países, ¿no? Sí. Una cosa así, o sea, con el bloque occidental. Por eso preguntaba cuánta información, porque la IRS tiene una cantidad de Por información de eso. todo el mundo tremenda. Pero acá hay un problema de tiempos también, no solo de que hay mucha gente que no va a quedar alcanzada, hay un No, problema los jugadores grandes, no solo gente. Los Claro. jugadores grandes no van a quedar alcanzados. porque están mejor asesorados, porque tienen equipos dedicados especialmente a esto, y por otro lado por un tema de tiempos. Esto se anunció hace mucho tiempo. Este proceso arrancó en 2011, creo, con Cristina incluso. Se empezaron a firmar las cosas, lleva mucho tiempo. El punto es que ahora ya van varios meses en lo que donde esto se está discutiendo, y donde la gente que por ahí está asustada con esto ya le preguntó a su asesor, que además están todos ellos tuiteando diciendo no pasa nada, llámenme, esto lo arreglamos rápido, especialmente Litwack, un evasor profesional que no tiene problema en decirlo. No, es que la cantidad de gente que se dedica a evadir o eludir impuestos es increíble. Sí. O sea, ahí tengo una industria de evasión Sí. impositiva. Entonces, es lo mismo que con las medidas antes de las medidas del gobierno, ¿no? Se le da mucho tiempo a los actores económicos para que se adapten antes de que la medida sea efectiva. Entonces ahí pueden haber pasado sus cuentas de personas humanas que son las que van a estar alcanzadas a hacer una sociedad, por ejemplo. Está bien, pero si a vos O a hacen mudarla. esto, o sea, van a tener la información de antes. No necesariamente, porque es de acá a futuro. No, ¿Es de no, acá no. a futuro, no es retroactivo? No, no. Ah, qué por por eso. Entonces pueden hacer eso. Malísimo. Y operativamente pasaría en todos los septiembres, por el calendario de ellos, en todos los septiembres se actualizarían los datos cruzados. Claro. ¿Cuál es el problema con eso? Que no va a alcanzar este gobierno, ya va a estar de salida este gobierno. No se sabe. Entonces, vos ya lo das por muerto. No, pero ¿por qué Massa anuncia Anuncia lo que pueda anunciar. O sea, eso. No, pero digo lo del blanqueo, porque por ahí parece lo mismo. Pero ¿por qué Massa al mismo tiempo empieza a patear, o por lo menos tirar off the record, que hay muchos periodistas hablando de que se viene un blanqueo? Ah, sí. Porque, por un lado, tiene a muchos periodistas también amigos que se la pasan diciendo no, te van a agarrar, van a empezar a agarrar a los grandes peces que evaden en Argentina, ojo, porque el gobierno esta vez sí, tiene a Estados Unidos al lado, y por otro lado te ofrece un blanqueo, es decir, que puedas traer la plata de afuera que tenés sin declarar para traerla de vuelta al circuito local, pagando menos impuestos de los que correspondería. Eso con algún tipo de había igual con construcción, como que Con había construcción. ciertos segmentos donde vos podías formalizar plata. Pero que como contraparte vos tenías que decir esta plata va a ir a construir tal cosa. Sí. Sí, iba como a un fin específico. Eso está abierto ahora. Sí, el tema es que si no te renuevan ahí hay un tema de palo y zanahoria, ¿no? Como si vos abrís un blanqueo, no sé, el blanqueo que hizo Macri, que fue tan exitoso, está mal decirle blanqueo, perdón. La formalización de plata que hizo Macri, que fue súper exitosa, ¿por qué sirvió? Y porque la gente los ricos confiaban en Macri y porque le había bajado todos los impuestos. Le había bajado todos los impuestos y confiaban en que iba a mantener esos impuestos bajos. Y se las dejaban quedarlas afuera. Eso también es... Sí, pero entraban en la declaración de bienes personales. O sea, lo pagaban por bienes personales. Que eso fue interesante porque expandió esa base. Ahora, ¿no? Con un gobierno que no puede ni actualizar su deuda en pesos, ¿por qué confiarían? Digo, me pongo del lado de los peces grandes que evaden. ¿Por qué confiarían en Massa, en un gobierno que
sea que renueve el kirchnerismo o el peronismo, pero que no va a ser Frente de Todos, ¿por qué meterían la plata ahora? No, por eso lo principal es la amenaza de que no es que claro, te voy a ir a buscar yo, sino que te voy a ir a buscar a Estados Unidos. Ojo, Claro, creo que ese es el punto. Okay. Y por cómo lo están presentando, digo, todavía claro. no hay algo... no hay algo formal. Pero el pez grande sabe que no sé. Sí, en también general se va en Estados Unidos. Digo, Estados Unidos está teniendo problemas porque los niveles de evasión están subiendo más, porque justamente hay tanta industria para evadir impuestos que ya no es algo que pasa solo en los países menos desarrollados, que eran normalmente las clases altas en todos los países que están en vía de desarrollo, siempre se llevan la plata afuera, sino que es algo que empieza a pasar en los países centrales, en los países más fuertes. Entonces ahí se ponen del orto y dicen, che, ¿qué onda con esto? Che, ¿qué pasa? O sea, pagame mi parte de la torta. No, eso es así. También también puede ser que haya optimismo en Massa y su entorno, porque también hay algo que pasa que por ahí no se discute mucho, que también el establishment de Argentina es medio burro en algunos puntos. Si vos decís, bueno, me voy a abrir una cuenta afuera, pongo a mi hijo, pongo mi cosa, como que se sienten muy impunes también, y eso también te lleva a que... Vos decís que estamos muy acostumbrados a hacer barranis y que en realidad haces 2 clics y le sacás la... 100%. Sí, yo también creo. Hay muchos que... Repasa eso. O sea, claro. Si uno conoce a una persona que tenga más o menos plata, sabe que no está el nombre de él, está el nombre del hijo. Y eso haces 2 clics y te das cuenta. O sea, claro. Si investigás, es muy sencillo. Pero... O sea, hay gente que... O sea, el dueño del Anonymous a principio de año decía que en Argentina estaba en peligro por el comunismo, había que defender el capitalismo contra el comunismo en una presentación que hizo, en la misma presentación donde dijo que lo que hacía era remarcar precios con la inflación, que se hizo viral por eso. Pero digo que hay gente que de verdad no tiene muchas herramientas, tiene un montón de herramientas disponibles, pero no se preocupa en usarlas. Entonces, la herramienta es la plata, ¿no? Entonces... hay una cantidad importante que tiene a sus empresas transnacionalizadas, qué sé yo, al grupo Techin no le va a pasar esto, a Galperín no le va a pasar esto, sino que hay... Galperín ya está afuera, claro, están todos afuera. Entonces, también hay otra cantidad de grandes empresarios que muy probablemente puedan llegar a quedar en algún momento ahí en el medio, por lo menos a eso es a lo que apuesta Massa, creo yo. Que hay toda una cantidad de gente que sí debe tener cuentas como personas humanas afuera, que se quiso llevar la guita en su momento, que se la llevó y que ahora puede llegar a estar un poco asustado. Puede pasar por esto, ¿no? Pero es sobre todo una especulación porque no hay datos, porque de eso se trata la economía Barrani. Paguen sus impuestos. El tema es que nosotros siempre pagamos nuestros impuestos. Claro. Los que no lo pagan son los que más la tienen. Y de hecho estamos forzados porque vamos a pagar cualquier cosa y pagamos el 21% del IVA. Estamos forzados, sí, pero también uno paga el monotributo. Digo, es chiquito, pero uno hace su aporte. Obvio. Pero bueno, está con la contracara de esto, si se quiere, que habíamos partido del tema de lo que era el plan potenciar trabajo, del secreto fiscal, tiene que ver con esto, ¿no? Con que hay toda una minoría de privilegiados de la cual no se habla en la discusión general, sino que siempre está el foco puesto en los pobres, en cuánto ganan los pobres, cuánto trabajan los pobres, que tiene que ver con este problema más legal, si se quiere, pero que hace la economía, el problema más económico, que tiene que ver con el salario mínimo que hablábamos al principio, en donde los planes, el único plan social que existe hoy, que es el plan potenciar trabajo, que hace que obliga a la gente a trabajar, igual no es que la gente cobra eso sin contraprestación alguna, está atado al salario mínimo, hubo un aumento del salario mínimo, del cual Cande estaba muy ilusionada la semana pasada, que bueno, fue bastante bajo, se va a llegar a cobrar... Ese autobombo que se tiró él mismo. No, yo no dije nada. Se va a llegar 20% en 4 meses. Claro, y se llega a 69.500 pesos recién en marzo. Lo tengo anotado, chicos, y no sabía. Los beneficiarios del potenciar trabajo cobran la mitad de eso. Exacto. Entonces ahí se abrió otra discusión con el aumento del salario mínimo y el potenciar trabajo, porque hay un sector, o por lo menos parecería que el Ministerio de Desarrollo Productivo lo quiere desenganchar. Para licuarlo más. Es decir, que claro, que el que no sea porque baja porque como la apuesta es a la contracción económica y por ende a que la gente tenga menos laburo, entonces que no sea que se achique la base del potenciar, sino simplemente que ganen tan poco que no nos importe. O sea, lo estoy llevando el argumento al extremo, ¿no? Pero es un poco esa, como bueno, licuarlo. Ya hoy en día 29.000 pesos, está claro que nadie vive con 29.000 pesos por mes, pero no, es atroz. O sea, pero ¿por qué licuarlo? Porque desengancharlo del salario mínimo, más o menos el salario mínimo viene perdiendo contra la inflación. Sí.
pero se reúne, tiene un espacio como una paritaria, que no es tan así, pero en donde van representantes de la CGT, es como una paritaria. Rosquean un poco, claro. Pero que en general lo impone el gobierno. Sí, pero el salario mínimo también afecta mucho a todos los trabajadores informales. Digo, como que es un número importante para la economía y es un número que tiene que avalar el gobierno, no es que se define solo. Entonces, por ejemplo, si esto va más o menos empardado a la inflación, o se espera que, por ejemplo, para el año que viene, si el gobierno quiere aumentar el salario mínimo para hacer algún tipo de reactivación o que el sueldo le gane a la inflación por lo menos en los meses anteriores a las elecciones, si el gobierno desengancha la suba del plan potenciar trabajo de la suba del salario mínimo, lo que hace es que él como empleador, pongámosle, de quienes cobran un salario complementario del plan potenciar trabajo, no tengan que estar atados a la suba del salario mínimo, es decir, no tengan que aumentar el gasto en la misma cantidad que aumenta el salario mínimo. Entonces ajustan el gasto haciendo que el potenciar trabajo pierda contra la inflación y se aseguren de que pierda contra la inflación porque no está enganchado a la paritaria, si se quiere, del salario mínimo. Entonces, especulaciones que esperemos que no pasen. No pasa nada. Parece bastante. No pasa nada. Bueno, vamos a cortarla acá porque esperamos que nos vaya mejor en el fútbol de lo que nos va en la economía. Sí, esperemos que podamos ver el partido acá. Callate, Cande todavía no pudimos. Es muy íntimo lo que estás contando. No, porque hay que instalar la TDA, ¿no? Adiós. Estamos en contra de Flow, por eso, que siempre llega con delay y hay que instalar otra cosa. Chao.